¿Qué pasaría si la persona que más amas no muriera, sino que te la ocultaran durante años? Alexander Johnson vivió con la angustia de la muerte de su esposa durante 7 largos años hasta que un fatídico día su hijo afirma haberla visto con vida en las calles de Nueva York. Una niña sin hogar con los mismos ojos y el mismo rostro que su hermana. ¿Cuál era la verdad tras la repentina desaparición de su madre? A medida que Alexander indaga más, descubre una escalofriante conspiración que involucra a su propio padre, y los muros de su vida perfecta comienzan a derrumbarse. ¿Podría la mujer que creía perdida para siempre seguir viva? ¿Y qué precio pagará por encontrarla? No te lo pierdas. Esta historia apenas comienza, y la verdad es más impactante de lo que imaginas. Las bulliciosas calles de Nueva York parecían latir con vida mientras Alexander Johnson, sentado en la parte trasera de su todoterreno negro blindado, escudriñaba el horizonte con la mirada. Los imponentes edificios de Park Avenue se alzaban como gigantes silenciosos que proyectaban largas sombras sobre las calles. Pero en medio del caos de su ciudad, la mente de Alexander estaba en otra parte, consumida por la avalancha de correos electrónicos y llamadas urgentes que inundaban su teléfono. Como director ejecutivo de Johnson Enterprises, el peso de la responsabilidad corporativa pesaba sobre sus hombros. A sus 52 años, Alexander estaba acostumbrado a las exigencias de su alto cargo. El poder, el lujo, el éxito. Todo se lo había ganado, pero tenía un precio. Su matrimonio con Katherine Johnson, quien una vez fue la luz de su vida, era un recuerdo lejano, empañado por su prematura muerte hacía 7 años. El dolor de perderla aún persistía como una sombra que se negaba a desvanecerse. Sin embargo, él continuó liderando el imperio que su padre había construido con un empuje incansable. Su hijo de 8 años, Thomas Johnson, estaba sentado en silencio a su lado, mirando por la ventana con una intensidad peculiar. Mientras la mayoría de los niños de su edad estaban pegados a las tabletas o jugando videojuegos, Thomas siempre había sido diferente. Sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de su madre, parecían absorber cada detalle del mundo que lo rodeaba. Mientras el coche se deslizaba por las concurridas calles, la voz de Thomas atravesó el bullicio de la ciudad. «Papá, mira», dijo, con voz temblorosa de urgencia. «Esa niña sin hogar es mi hermana». Las palabras impactaron a Alexander como una bofetada, y giró la cabeza hacia donde señalaba su hijo, siguiendo su mirada hacia la acera. Allí, sentada, acurrucada contra la fría pared de piedra de un edificio, había una niña. Su ropa estaba rota y sucia, su cabello enmarañado, pero fue su rostro lo que impresionó a Alexander. Sus ojos, su nariz, la delicada curva de su barbilla. Los rasgos de Katherine lo miraban fijamente como si el tiempo se hubiera invertido. Era imposible. Katherine llevaba 7 años desaparecida. Sin embargo, allí estaba esta chica, que parecía un fantasma de su pasado. El coche se detuvo en un semáforo en rojo. El corazón de Alexander se aceleró. Debía estar viendo cosas. Pero cuando los ojos de la chica se encontraron con los suyos a través del cristal tintado, algo pasó entre ellos. Algo eléctrico. Algo inexplicable. «Detén el coche», ordenó Alexander con voz aguda por la emoción. «Jeanine, detén el coche ahora». Pero para cuando el conductor logró detenerse, la chica había desaparecido entre la multitud. Los pies de Alexander tocaron el pavimento antes de que el vehículo se detuviera por completo. Sus caros zapatos italianos rozaron el hormigón mientras escudriñaba el mar de peatones, buscando desesperadamente alguna señal de ella. Nada. Había desaparecido. «Papá, tenemos que encontrarla». Thomas suplicó con la voz quebrada por una mezcla de miedo y determinación. Se unió a su padre en la acera, mirando a su alrededor con ojos abiertos y suplicantes. «Se parecía a mamá en tu oficina. Sé que era ella». Por un momento, Alexander se quedó mirando a su hijo. Thomas siempre había sido perspicaz, mucho más sensible que otros niños. Veía cosas que otros no. Sentía lo que otros no entendían. Pero una hermana.
Él no tenía una hermana. Alexander y Catherine solo habían tenido un hijo. Thomas, dijo Alexander con dulzura, arrodillándose frente a su hijo. Tu madre y yo, solo te teníamos a ti. No hay hermana. Pero, mientras pronunciaba esas palabras, la duda comenzó a apoderarse de su mente. La muerte de Catherine siempre había estado rodeada de misterio. La repentina enfermedad, el traslado apresurado al hospital, el funeral a puerta cerrada en el que su padre había insistido, todo parecía mal. Algo no cuadraba. ¿Y si Thomas no solo estaba imaginando cosas? ¿Y si había más en esto de lo que Alexander jamás se había dado cuenta? La he visto en mis sueños. De Thomas insistió, con voz tranquila pero segura. Mamá está con ella. Nos canta a ambos y nos está esperando. El mundo de Alexander se tambaleó. Durante 7 años, había descartado los sueños de Thomas como producto de la imaginación de un niño pequeño, una forma de lidiar con el dolor de perder a su madre. Pero, ahora, esos sueños parecían guiarlo hacia algo mucho más real, algo que ya no podía ignorar. Sin una palabra más, Alexander sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Marcus, dijo cuando la línea se conectó. Soy Alexander Johnson. Necesito que me contactes. Necesito información sobre Catherine. Necesito todo. Historiales hospitalarios, certificados de defunción, entrevistas con el personal. Lo necesito todo, y lo necesito ahora. Al terminar la llamada, Alexander miró a Thomas, cuyos ojos abiertos seguían escudriñando a la multitud, con la esperanza de encontrar a su hermana perdida. Por primera vez en años, la mente de Alexander no estaba ocupada con las preocupaciones de su empresa, sino con una sola pregunta. ¿Sería cierto? ¿Catherine seguía viva? Y si lo estaba, ¿qué le había pasado? Antes de que pudiera responder a sus propias preguntas, el teléfono volvió a sonar. Otro mensaje. Otro miembro de la junta directiva exigiendo respuestas. Otro socio internacional que necesitaba su atención inmediata. Pero nada de eso importaba ahora. Lo único que importaba era la verdad, y se alejaba cada segundo. Los días siguientes fueron un torbellino. Alexander pasó cada hora reconstruyendo los fragmentos de su vida que ya no tenían sentido. Las palabras de Thomas Johnson lo perseguían como un eco que se hacía más fuerte con cada hora. Es mi hermana, había dicho Thomas, con la certeza que solo un niño podría tener. Pero, ¿cómo era posible? Catherine había fallecido hacía 7 años. Su muerte había sido repentina, misteriosa y envuelta en secreto. El funeral se había llevado a cabo a puerta cerrada, algo que Alexander había aceptado en aquel momento por respeto a su padre, Richard Johnson. Pero ahora, al borde de una realidad imposible, Alexander empezó a cuestionarlo todo. Cada detalle que antes parecía trivial ahora se sentía como una pieza crucial de un rompecabezas mucho mayor. Se sentó en su escritorio, con la mente acelerada mientras miraba el teléfono que tenía en la mano. La pantalla se iluminó con un mensaje entrante. Otra exigencia de la junta directiva de Johnson Enterprises. Otro asunto urgente que requería su atención, pero lo ignoró, con sus pensamientos consumidos por algo mucho más urgente. Marcus, murmuró para sí mismo, marcando el número que había evitado durante tanto tiempo. Marcus Thomas, un ex investigador convertido en detective privado. Era el mejor en el negocio. Si hubiera respuestas, Marcus sería quien las descubriría. Cuando la línea finalmente se conectó, Alexander no esperó palabras amables. Marcus, soy Alexander Johnson. Necesito que investigues algo por mí. Se trata de Catherine, su muerte, todo lo relacionado. Necesito que consigas los registros del hospital, los certificados de defunción, todas las entrevistas con el personal, y lo necesito ya. Esto no puede esperar. Al terminar la conversación, Alexander sintió un escalofrío.
No se había dado cuenta de cuánto había enterrado en su mente sobre la muerte de su esposa hasta ahora. Pero si existía la más mínima posibilidad de que Catherine aún estuviera viva, Alexander no se detendría ante nada para descubrir la verdad. Unas horas después, Marcus volvió a llamar con noticias alarmantes. «Alex, tienes razón en sospechar», dijo Marcus en voz baja. «Los registros están mal. Certificado de defunción de Catherine. Estaba firmado por un tal Dr. James Morrison. Pero aquí está el truco. No hay ningún Dr. James Morrison en ningún registro médico, en ningún lugar del estado. Es un nombre falso». A Alexander se le revolvió el estómago. «Sigue adelante». Marcus dudó. «También saqué los registros del Centro Médico St. Augustine, donde se suponía que había fallecido. Las instalaciones estuvieron en remodelación durante 3 meses antes de la supuesta fecha de su muerte. La cronología no cuadra». A Alexander le daba vueltas la cabeza. No podía respirar. ¿Qué significaba todo aquello? Había aceptado la pérdida de Catherine porque era todo lo que conocía. Pero ahora los cimientos de su vida se estaban derrumbando. «Espera, ¿hay más?», continuó Marcus. «Tengo algo más. Un registro del Centro de Salud Mental Maplewood, un centro psiquiátrico. Una mujer registrada como Jane Doe fue ingresada allí el mismo día que Catherine fue supuestamente transferida. Los registros del centro indican que estaba embarazada, Alex». Las palabras golpearon a Alexander como un martillazo en el pecho. Catherine estaba embarazada cuando murió. Se tambaleó hacia atrás en su silla, con el corazón latiéndole con fuerza. Catherine había estado embarazada. Esto lo cambió todo. Pero ¿quién había sido responsable de su desaparición, su trato y su muerte? No podía comprenderlo. Pensó en Richard Johnson, su padre. ¿Estaba involucrado? ¿Había sabido Richard algo desde el principio? ¿Había orquestado todo esto para proteger el legado de su familia? «Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Maplewood», ordenó Alexander, con la voz temblorosa por la emoción. «Y lo necesito rápido. ¿Sabes a dónde ir?». Con el paso de los días, Alexander se vio absorbido por la investigación. Pasó cada momento siguiendo pistas, reuniéndose con Marcus y esperando a que la siguiente pieza del rompecabezas encajara. Pero no fue solo la investigación lo que lo convenció. Hacia él. Era la imagen de aquella chica de la calle, Luna Johnson, la chica que se hacía llamar hermana de Thomas. La chica que había visto, la que se parecía tanto a Catherine, parecía atormentarlo. ¿Y si Thomas tenía razón? ¿Y si Catherine nunca había muerto, sino que la habían escondido? ¿Y si era así, por qué? ¿Por qué Luna estaba en las calles de Nueva York? ¿Qué le había pasado? Y lo más importante, ¿por qué nadie se lo había dicho? Una noche, mientras Alexander estaba sentado en su escritorio revisando documentos, su teléfono vibró. Era Marcus otra vez. «Tengo algo que no te va a gustar, Alex», dijo Marcus con gravedad. «Encontré un rastro de pagos de una empresa fantasma de la familia Johnson a varios orfanatos de todo el estado. El primer pago llegó unos meses después del ingreso de Catherine en Maplewood. Parece que podría estar relacionado con la chica que viste en la calle». El corazón de Alexander dio un vuelco. No podía seguir el ritmo de las revelaciones. Cada vez que creía estar cerca de la verdad, el suelo parecía tambalearse bajo sus pies. Pero no tenía otra opción. Tenía que seguir adelante. «Consígueme todo lo que puedas sobre esos pagos, Marcus», Alexander ordenó con voz firme y decidida. «Y averigua a dónde fue a parar el dinero. Nos estamos acercando. Lo presiento». A la mañana siguiente, al reunirse con Marcus y Sarah Miller, la periodista de investigación que había estado cubriendo su historia, la tensión en la sala era palpable. Sabían que estaban al borde de algo enorme, algo que podría destrozar el legado de Johnson. Pero mientras se preparaban para profundizar, Alexander no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su padre, Richard, ya lo sabía todo.
Y cualesquiera que fueran los secretos que ocultaba, no se trataban solo de Catherine. Se trataban del futuro de la familia, la empresa y todo aquello por lo que Alexander había trabajado. Gracias por ver la transmisión. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que Alexander debería haber confiado en su instinto desde el principio? ¿O crees que fue demasiado arriesgado pensar que su esposa pudiera seguir viva? ¿Qué harías en su lugar? La tormenta que se había estado gestando en la mente de Alexander Johnson durante semanas finalmente se disipó. Todo conducía a este momento. Tras días de búsqueda incansable, llamadas telefónicas y reuniones, las últimas piezas del rompecabezas estaban encajando. Catherine Johnson, la mujer por la que había llorado durante 7 largos años, estaba viva. Y no solo viva, sino que en algún lugar de Nueva York, escondida, víctima de una conspiración más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Su teléfono volvió a vibrar. Era Sarah Miller, la periodista de investigación, quien lo había estado ayudando a descubrir la verdad. La urgencia en su voz era palpable cuando respondió. Alex, lo encontré, dijo con palabras cortantes. La corporación Cell que mencionaste está directamente vinculada a Richard Johnson. Los pagos que rastreamos antes no eran solo para hogares infantiles. Iban a un centro psiquiátrico privado en el norte del estado de Nueva York, el Seaside Health Center. Y tengo pruebas de que Catherine estuvo allí. Nunca estuvo muerta. Tu padre lo hizo. A Alexander se le cortó la respiración. Sintió como si el mundo se le hubiera venido abajo. Su propio padre había estado detrás de la desaparición orquestada de su esposa. El hombre que siempre había sido el símbolo de poder y control en la vida de Alexander había movido los hilos, no solo para mantener intacto el legado de su familia, sino para enterrar la verdad. La verdad de que Catherine estaba viva y Luna era su hija. ¿Dónde está?, preguntó Alexander con un gruñido bajo. Voy para allá ahora, dijo Sarah. Pero tienes que prepararte. Esto va a romper todo lo que alguna vez supiste sobre tu familia. La mente de Alexander corría a mil. Todo lo que una vez había sido estable y predecible se había desmoronado. Richard Johnson, su padre, el hombre que había creado Johnson Enterprises, había manipulado a todos. Y ahora la verdad finalmente estaba a punto de salir a la luz. En cuestión de horas, Alexander, Sarah y Mark Thomas, el investigador privado, llegaron al centro de salud Seaside, un aislado centro de alta seguridad en las afueras de la ciudad. Era el tipo de lugar donde las familias adineradas enviaban a sus parientes con problemas, un lugar de secretos y sombras. Pero no era un secreto cualquiera. Catherine había estado retenida allí, drogada y aislada de su familia durante años. Y Luna, su hija, había sido colocada en un hogar de acogida, abandonada a su suerte en las implacables calles de Nueva York. Al acercarse al centro, Sarah se giró hacia Alexander con el rostro sombrío. Esto es todo. ¿Entramos rápido o lo perderemos todo? Alexander asintió con el peso de la traición de su padre sobre él. Hagámoslo. El plan era simple. Entrar, afrontar la verdad y sacar a Catherine antes de que Richard pudiera detenerlos. Pero nada era sencillo cuando se trataba de la familia Johnson. Al cruzar las puertas de la costa, la comprensión golpeó a Alexander con toda su fuerza. No solo luchaba por salvar a su esposa e hija. Luchaba por el alma de su familia. Se movieron rápidamente por los pasillos estériles de las instalaciones, sus pasos resonando en las baldosas blancas. Mark había obtenido acceso a los planos del edificio y los siguieron. Los cazó en una pequeña habitación cerrada al final de un pasillo. Allí, de pie frente a la puerta, estaba Catherine, viva, pero a duras penas. Se veía diferente, con el rostro demacrado, sus ojos, antes vibrantes, apagados por años de aislamiento y sedación. Catherine, susurró Alexander con la voz quebrada. Por un instante, Catherine no lo reconoció. Lo miró como si el mundo hubiera cambiado y él fuera un extraño. Pero entonces, algo brilló en sus ojos, reconociéndolo.
Alex, susurró. ¿De verdad eres tú? Entonces se abrieron las compuertas. Todas las emociones, los años de pena y dolor lo invadieron. Alexander cayó de rodillas, con las manos temblorosas al extender la mano para tocarla. Estoy aquí. Vamos a sacarte de aquí. Ahora estás a salvo. Antes de que pudieran decir otra palabra, el sonido de pasos resonó por el pasillo. Sara levantó la vista con los ojos abiertos. Tenemos que irnos ya. Las puertas se abrieron de golpe y un grupo de guardias de seguridad irrumpió, liderados por Julian Williams, el aliado más antiguo de Richard Johnson. Julian había sido amigo íntimo del padre de Alexander. Pero ahora era solo otro obstáculo que se interponía entre Catherine y Freedom. No deberías haber venido, Alexander, dijo Julian con frialdad, mirando a Catherine. Tu padre no lo dejará pasar. No puedes llevártela sin más. Alexander se puso de pie, con los ojos encendidos de furia. Has estado ocultando la verdad durante años, Julian. Basta. Se acabó. Con un movimiento repentino, Sara sacó su teléfono y empezó a grabar. Esto va a ir a la prensa. No te vas a salir con la tuya. La tensión en el aire era palpable. Mark se movió rápidamente para bloquear la puerta mientras Sara se preparaba para la transmisión en vivo. Julian, al darse cuenta de la gravedad de la situación, dio un paso atrás. ¿Crees que puedes exponer todo esto?, se burló. No tienes ni idea de a qué te enfrentas. Antes de que Julian pudiera decir una palabra más, el inconfundible sonido de las sirenas aulló en la distancia. El New York Times había llegado. Sara se había asegurado de que la historia llegara a millones de personas. Sáquenla de aquí, dijo Alexander, con voz firme. Ya no nos escondemos más. Que el mundo vea la verdad. Mientras sacaban a Catherine de las instalaciones, las amenazas de Julian se desvanecieron en la distancia. La tormenta estaba lejos de terminar, pero Catherine finalmente era libre. Esta historia es un poderoso recordatorio de que la verdad, por muy enterrada u oculta que esté, siempre encontrará la manera de salir a la superficie. El recorrido de Alexander Johnson, desde el duelo por la muerte de su esposa hasta el descubrimiento de una red de engaños, es un testimonio de la resiliencia del amor familiar y la incansable búsqueda de la justicia. Nos enseña que los lazos familiares son inquebrantables. Incluso frente a la manipulación y la traición, la supervivencia de Catherine, a pesar de años de silencio, demuestra que, por muy poderosa que sea la fuerza que intenta controlarnos, siempre tenemos la capacidad de alzarnos, recuperar nuestra voz y luchar por lo que es correcto. La historia también destaca la importancia de oponerse a las injusticias sin importar el costo, y que la verdad no es solo una victoria personal, sino una victoria para todos los afectados por la injusticia. La familia y la verdad son fuerzas mucho más fuertes que cualquier imperio construido sobre secretos. Si te ha cautivado esta historia, deja un comentario con 100 abajo y comparte desde donde la estás viendo. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares, porque a veces la verdad es lo más poderoso que podemos compartir.